Muy bien, nuestro segundo orador en esta segunda etapa es Sergio Bolini, director de tecnología en Lightech, graduado de la SLAI, Escuela Superior Latinoamericana de Informática. Cuenta con una amplia experiencia en el mercado corporativo de tecnología para la seguridad de la información. Actualmente está a cargo de la innovación tecnológica, normas y políticas, capacitación y demás temas que hacen a la propuesta de valor de Lightech. Sergio, bienvenido. Gracias. Bueno, buenos días. Vamos a charlar un poco acerca de lo que es la norma PCI, o sea, se la conoce como PCI, es la PCI DSS, que es la normativa que distintas entidades tienen que cumplir, básicamente todos los comercios en línea que trabajen con tarjetas de crédito, y qué tipo de cosas podemos hacer para poder pasar una auditoría PCI en lo que hace a específicamente la tecnología de revisión de código y firewall de aplicación. La idea es dar una pasada por qué cláusulas de la PCI están cubiertas por esta tecnología y dar un breve pantallazo de qué se trata justamente la tecnología en y no solamente vamos a hablar desde el punto de vista de PCI, sino que bueno, la idea de todo esto es tratar de mejorar los niveles de seguridad, tener un mejor nivel de manejo de los riesgos. Certificar la PCI es en realidad una parte de mi problema. Lógicamente lo necesito si yo trabajo con tarjetas de crédito, pero la idea también es estar más seguro. Entonces no es nada más que pensar desde el punto de vista de PCI, sino también pensarlo desde el punto de vista de la seguridad. De hecho hay empresas que han certificado PCI y aún así han tenido incidentes de seguridad. Entonces, bueno, vamos a hablar después brevemente de lo que es la tecnología de análisis de código, de firewall de aplicación, y vamos a ver algunas cosas. Entonces, la PCI DSS es un estándar de las empresas de tarjetas de crédito. Van a notar que varios de estos slides tienen mucho texto, lo cual no es una muy buena práctica para dar una charla, pero es que la idea era que pudieran ver exactamente qué partes son las que nos van a estar interesando. Está desarrollado para, básicamente, fomentar y mejorar la seguridad. Pero como les decía, certificar PCI no quiere decir que estoy 100% seguro. Pero bueno, lo que sí es obligatorio para todos los que tengan comercios en línea. Entonces, más allá de temas más conceptuales de seguridad, si se quiere, es un tema de negocio. Quiero operar con tarjeta de crédito, tengo que certificar, punto. Y bueno, se creó junto con este estándar el PCI Security Standards Council, que bueno, es la, por así decir, la dueña de la certificación y quien se encarga de mantenerla actualizada y quien emite justamente perdón, los certificados. Estos son los 12 requisitos de la PCI, que bueno, no todos son estrictamente técnicos. Por ejemplo, límite en el acceso físico a los datos del titular de la tarjeta. Bueno, o sea, no estamos hablando de firewall y cosas por el estilo, sino de seguridad física. Tener una política que aborde la seguridad de la información. Bueno, estamos hablando a temas más normativos. Pero bueno, específicamente con la tecnología que vamos a ver ahora, estamos abarcando estos tres requisitos. Lógicamente, para poder certificar PCI hay que hacer todo un conjunto de cosas. En lo que nos vamos a concentrar es esta tecnología, cómo nos ayuda y en qué partes de la PCI específicamente nos ayuda. Entonces, en el requisito 3, proteger los datos del titular de la tarjeta que fueron almacenados, que eso es un problema muy importante, dado que muchas veces los comercios en línea almacenan información de las transacciones que no deberían estar almacenando. Cuando reciben la información de la tarjeta con el código de seguridad,
deberían almacenar solo una parte, pero muchas veces almacenan el número de tarjeta, el nombre del titular, el código de seguridad, con lo cual ya tienen absolutamente todo. Si alguien se roba eso, puede hacer transacciones sin ningún problema. Eso es una no conformidad de la PCI. Entonces, lo que nos interesa es poder prevenir que esto ocurra. En el requisito 6 hay varias cláusulas que nos interesan, pero bueno, de lo que hablamos es de desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones seguras. Es decir, que mi ciclo de desarrollo de software sea tal que las aplicaciones que yo genero tengan niveles de seguridad adecuados. Tenemos 3 cláusulas que nos interesan específicamente. Primero, si existen vulnerabilidades que ya han sido descubiertas, bueno, al menos eso tengo que haberlo previsto y haberlo tenido en cuenta en mi desarrollo. El tema de mejores prácticas de la industria, es decir, lo que viene especificado, la 6.3 tiene toda una serie de cláusulas, la 6.3.7 dice específicamente revisión de código. Después especifica que puede ser o bien por personal experto o bien con alguna herramienta automatizada. Pero la idea es, que este concepto es muy importante, integrar la seguridad en el ciclo de desarrollo. La tecnología de análisis de código no es lo mismo que un firewall. El firewall, la aplicación, también tiene sus características propias, pero en lo que es seguridad en redes, uno está acostumbrado a que seguridad en redes se encarga redes, desarrolla y bueno, hace su vida. Para incorporar la tecnología de análisis de código, hay que meterse adentro de los procesos de desarrollo para que las cosas salgan bien, por supuesto. Hay que cambiar la forma en que trabaja la gente. Y para lograr eso, básicamente la gente, estamos hablando de los programadores, hay que convencerlos de que esta tecnología los ayuda. Si vamos a ir con el látigo, haciéndoles notar todo lo mal que hacen, el proyecto de implementación de esta tecnología va a fallar. La idea es que vean cómo esta tecnología los ayuda a trabajar mejor, los ayuda a ser más eficientes, los ayuda a irse más temprano a casa, y una vez que logramos eso, tenemos la mitad de la batalla ganada. El requisito 6.5 habla básicamente de lo que es la OWASP. PCI es parte del OWASP. Entonces, ¿conocen de qué se trata el OWASP? No. OWASP es un grupo abierto que trata justamente sobre temas de seguridad de código, seguridad de las aplicaciones, y hace un seguimiento de las vulnerabilidades más difundidas, con la idea de que las distintas compañías que hacen desarrollo, las distintas entidades que hacen desarrollo, sepan cuáles son los principales temas en los cuales tienen que focalizarse. Lo que está ahí es el top 10 de OWASP, que está directamente incorporado en la norma PCI. Esta lista de 10 vulnerabilidades, lógicamente no son las 10 únicas posibles que uno se va a encontrar en código, pero son las 10 más importantes. Si yo cubro estas 10 vulnerabilidades, que fíjense que son todas conocidas, cross-site scripting, distintos tipos de inyecciones, etc. Es todo conocido. El valor que tiene esta clasificación que hace OWASP es que me permite tener algún criterio un poco más objetivo para priorizar cuál es el nivel de criticidad de las distintas vulnerabilidades,
desde el punto de vista de qué tan frecuentemente ocurren y qué tan frecuentemente son explotadas. Entonces, bueno, como el PCI Security Council es parte de OWASP, ellos también justamente incorporan todas las vulnerabilidades de OWASP a la norma PCI. Entonces, si a mí me encuentran una de las vulnerabilidades del OWASP, es una no conformidad con respecto a la PCI DSS. Entonces también me interesa, bueno, justamente tener una herramienta que me ayude a que esas vulnerabilidades no me aparezcan en mi código. Mejor dicho, en mis aplicaciones. La idea de que no aparezcan en las aplicaciones es que no aparezcan en el código. O sea, es ir a la raíz del problema. En el requisito 6.6 habla de que todas las aplicaciones web que estén visibles en redes públicas, internet, que todo el tema de amenazas y vulnerabilidades básicamente estén bajo control, estén siendo administradas, que yo sepa qué vulnerabilidades tengo y que yo esté trabajando al respecto. Algo que es importante es que, algo que dije recién, si me encuentro en una vulnerabilidad, es una no conformidad, ok, pero eso no necesariamente quiere decir que no voy a poder certificar. En general, lo que yo tengo que demostrar es que tengo las cosas bajo control. Y mostrar que a lo largo del tiempo mis niveles de seguridad van mejorando. Entonces, si me encuentran alguna de estas vulnerabilidades o alguna otra que pudiera surgir, etc., el problema lo voy a tener cuando me entero en la auditoría que tenía esa vulnerabilidad. En cambio, si yo sé que tengo esa vulnerabilidad y puedo mostrar cuáles son mis planes para resolverla, porque bueno, depende de la vulnerabilidad, puede ser poco o mucho trabajo, pueden ser pocos o muchas líneas de código que tengo que modificar, etc. Puede depender también de la criticidad de la aplicación en la que se encuentra la vulnerabilidad. Hay toda una serie de factores. Pero lo que sí tengo que mostrar es que tengo las cosas controladas. Lógicamente, no le voy a decir, sí, esto en 2 o 3 años seguramente lo arreglo. O sea, tengo que mostrar planes que al auditor lo convenzan y hagan que justamente él vea que estoy efectivamente gestionando mis riesgos y que le genere la confianza de decir, bueno, esta gente a lo largo del tiempo va a ir resolviendo todo, están trabajando bien. Lógicamente, si cuando viene el auditor no se encuentra nada, es mejor. Entonces, en el caso de la 6.6, me habla específicamente de las tecnologías de revisión de código y de firewall de aplicación. Cuando se habla de estas dos tecnologías, a veces uno habla directamente de la cláusula 6.6 y ya está, pero en realidad hay toda una serie de cosas donde esta tecnología de firewall de aplicación y de análisis de código, hay otras cláusulas más que nos ayudan, que son las que estábamos viendo. Algo que, fíjense que da 2 opciones. Por lo menos una de ellas hay que utilizar, pero el PCI Council lo que dice es, lo mejor es que usen las dos para tener, bueno, lo que se llama security in depth. Varias capas de protección. La seguridad, o sea, como principio siempre la seguridad tiene que ser redundante. Y por último, hay que testear regularmente cuáles son mis niveles de seguridad buscando vulnerabilidades y demás. Específicamente, pide pruebas de penetración para las aplicaciones. Entonces, hasta aquí lo que vimos fue cuáles son las cláusulas de PCI para las que este tipo de tecnología que vamos a ver nos va a ayudar a cumplir. No es toda la PCI, pero si queremos pasar exitosamente una auditoría PCI, esto lo vamos a tener que hacer. Pero bueno, como les decía antes, la seguridad nos preocupa no solamente por tema de compliance, ¿okay? Alrededor de los datos,
tenemos distintos componentes que acceden a ellos. Sistema operativo, la red, los desktops, acceso remoto, aplicaciones. Alrededor de ellas está el concepto típico de perímetro de seguridad, que, bueno, al sistema operativo tendré un IPS IDS de host, para la red tendré un IDS IPS, para acceso remoto tendré firewall, para los desktops tendré antivirus. El tema es que las aplicaciones suelen ser lo que está más desprotegido, porque las aplicaciones son justamente a donde acceden todos los usuarios legítimos, pero también los atacantes. Más del 75%, según Gartner, más del 75% de los ataques ocurren a nivel de la aplicación. Entonces fíjense que el perímetro de seguridad está protegiendo algo, pero no está protegiendo la parte que está siendo más atacada. Según Information Week, de 10 millones de incidentes, así el análisis estadístico que han hecho, el 64% van al puerto 80 directamente. ¿Okay? Entonces, lo que es la seguridad de aplicaciones web es donde ahora nos está apretando más el zapato. Lógicamente, todo el perímetro de seguridad tiene valor, nadie dice que hay que dejar de utilizarlo. Lo que pasa es que hoy el camino de menor resistencia para el atacante son las aplicaciones. Lógicamente, la seguridad evoluciona y los atacantes evolucionan también. Y desgraciadamente en general nosotros corremos de atrás. Entonces, en definitiva, el concepto tradicional de perímetro de seguridad ya no nos alcanza. Tenemos que ir a la raíz del problema, que es básicamente las vulnerabilidades de las aplicaciones. Entonces, ¿cómo vamos a la raíz del problema? Bueno, la herramienta de análisis de código nos ayuda. El análisis estático, básicamente lo que hace es ve el texto del programa en cuestión y analiza, por ejemplo, si cuando se leen parámetros de entrada se chequean longitudes máximas o no, si cuando se ingresa por ejemplo, no sé, un nombre de usuario se verifica que no tenga caracteres extraños que no puede tener un nombre de usuario, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es poder detectar los problemas de seguridad que tenga el código fuente. Al hacer esto, fíjense que siempre entre paréntesis lo que tenemos ahí es cuáles son los requisitos a los que está respondiendo ese punto. Utiliza una base de conocimiento con reglas predefinidas, entre ellas la de OWASP. La tecnología en cuestión tiene que ser capaz de justamente estar basado en, para la redundancia, una base de conocimiento, porque bueno, no es que digamos, trabaja en el aire, sino que tiene una serie de reglas que le indican cuándo una cierta construcción es inválida, cuándo una cierta construcción es vulnerable. Esa base de conocimiento es justamente buena parte del valor de la herramienta. De hecho, si uno contara solo con la base de conocimiento, bueno, sería posible hacer, digamos, un escaneo a mano, viendo cuáles son las reglas, y uno podría ir mirando y detectando la vulnerabilidad de esa mano. ¿Qué es lo que hace un experto? Lo que pasa es que las reglas las tiene en la cabeza. Este conjunto de reglas, el valor que tiene es que, bueno, tiene que ser lo más abarcativo posible, constantemente actualizado. Por supuesto, con la cobertura más amplia posible en cuanto a lenguajes, porque todo esto de lo que estamos hablando es fuertemente dependiente del lenguaje de programación del que se trate. Yo puedo tener una herramienta de escaneo de vulnerabilidades que me trabaja con Java, pero no con .NET,
o sí con .NET pero no con PHP, o sí con PHP pero no con COBOL, que en definitiva nada impide que tenga alguna aplicación que use COBOL. La idea entonces es que las herramientas de escaneo de código tienen que tener una buena base de conocimiento y que además esté adaptada a la mayor cantidad de lenguajes posible, como para que tenga la mayor utilidad posible. Lógicamente, si en la organización en la que yo trabajo tenemos un solo lenguaje de programación, un solo entorno de desarrollo, bueno, ok, con que soporte ese, ya está. Enfocada en el riesgo de negocio del usuario. Es importante que la herramienta que utilicemos sea capaz de ser configurada para que nosotros podamos decirle qué es realmente lo crítico para nosotros. En definitiva, si yo tengo una aplicación que, por ejemplo, no accede a un cierto backend que mueve dinero, y tengo otra aplicación que sí lo accede, bueno, claramente lo que le pasa a la aplicación que va al backend es mucho más crítico para mí, porque implica mucho más riesgo para mí a nivel monetario, que la que no lo accede. Entonces yo tengo que poder decirle a la herramienta que esta aplicación es más crítica que esta otra, y que por lo tanto cuando priorice tiene que darle más prioridad a la que es más crítica para mí. Hay ciertas cosas que se priorizan, digamos, en términos absolutos. O sea, no sé, un SQL injection puede ser de muy alta prioridad. Pero si ocurre en una aplicación que a mí mucho no me importa, y bueno, en la general tiene que quedar relativamente relegado. También es importante la integración con el entorno de desarrollo. Básicamente, este tipo de herramientas tiene dos modalidades. La más sencilla, donde bueno, yo tengo el código de la o las aplicaciones que yo quiero analizar y en modo batch hago el análisis, genero el reporte y se lo doy a alguien para que tome las acciones del caso. Cuando la herramienta se integra al entorno de desarrollo, entonces el propio programador, antes de llevar el código que acaba de generar al repositorio, puede escanearlo en su propia PC, de forma tal de resolver los problemas de seguridad que pueda llegar a tener el código que él acaba de generar antes de que vayan al repositorio. Es decir, de la PC del programador ya el código sale limpio. Lógicamente, como todos sabemos, en lo que es desarrollo, cuanto antes, cuanto más cerca del inicio del ciclo de desarrollo encontremos los problemas, más barato es resolverlos. ¿Qué más barato que no alcancen siquiera a salir de la PC del desarrollador? Entonces, la funcionalidad de estar integrado al entorno de desarrollo es muy importante. Pero, ¿eso qué indica? ¿Qué es lo que implica? Que el desarrollador está operando la herramienta, que el desarrollador sabe que está en la herramienta, sabe para qué sirve, sabe qué tipo de trabajo hace esa herramienta y qué es lo que él tiene que hacer en consecuencia. Y se supone que él además lo va a hacer. El modo batch, toda esa problemática no la tiene. El modo batch lo puede usar alguien de auditoría, escanea, genera los resultados y después se los da a alguien. El programador puede enterarse o no enterarse, tal vez se entera alguno de los programadores especializados en seguridad o cosas por el estilo. La integración con el IDE, si se quiere, es mucho más invasiva o, para plantearlo en términos más amigables, implica mucho más compromiso del desarrollador. Si se logra ese compromiso, vamos a tener muchos mejores resultados. Pero hay todo un camino que no tiene que ver estrictamente con tecnología, sino con lo que les decía antes de alguna forma seducir a los programadores y convencerlos de que les sirve, de que los ayuda y que está para hacerles más fácil la vida, no más complicada.
Si lo logramos, entonces la recomendación es usar la integración con el IDE. Una alternativa es empezar con el modo batch y a medida que empezamos a lograr resultados, ir acercándonos hacia los programadores. Análisis dinámico. Esta es otra parte importante, porque el análisis estático de código, bueno, como su nombre lo indica, justamente lo que va a ver es el texto, pero pueden ocurrir cosas en tiempo de ejecución que no es posible ver analizando solo el código. Si una vulnerabilidad aparece en el ciclo 50 de un bucle, no me voy a enterar en forma estática, lo tengo que ver dinámicamente. Esto se logra ejecutando la aplicación en un entorno controlado. No estamos hablando de que la aplicación está productiva, sino que típicamente estamos en la etapa de Quality Assurance. Cuando se hace el Quality Assurance, si se hace en el entorno donde yo tengo análisis dinámico, al mismo tiempo que se hace el Quality Assurance funcional, para verificar que la aplicación hace lo que debería, el análisis dinámico puede detectar vulnerabilidades en tiempo de ejecución. Y otro tema muy importante es la detección de puntos de acceso. Específicamente, ¿qué ocurre si un desarrollador implanta un backdoor en mi aplicación? ¿Qué es un backdoor? ¿Cuál es la diferencia entre un backdoor y un módulo de mantenimiento? Es que en un caso se especificó que lo tenía que tener y en el otro no. No hay forma que una herramienta sepa cuándo algo es un backdoor o cuándo algo es válido. Lo que sí la herramienta me va a decir es cuáles son todos los puntos de acceso. Entonces un auditor va a poder verificar que los puntos de acceso que mi aplicación, que mi herramienta de análisis dinámico detectó, son todas válidas. Y en el caso de que alguna no lo sea, entonces, bueno, ahí el auditor puede tomar acción. Pero esto claramente es algo que un programa no tiene forma de saber. Bueno, como les decía, esto se integra con el proceso de QA de forma tal que automáticamente, como un efecto colateral, se genere el reporte de cuáles son las vulnerabilidades detectadas en el ambiente de QA, es decir, en tiempo de ejecución. Esto es también importante, o sea, una característica importante de una herramienta de este estilo, es que no requiere que quien hace el QA sepa de seguridad. Quien hace el QA sabe de la aplicación, sabe de análisis funcional, sabe si la aplicación hace lo que fue diseñada para hacer, pero no necesariamente sabe de seguridad. La que sabe de seguridad es la herramienta de análisis dinámico. Fíjense que bueno, otra cosa también importante que no mencioné, que está ahí escrita, es que cuando la herramienta de análisis dinámico detecta una vulnerabilidad, no es lo mismo que como un escaneo externo que dice, acá pude hacer tal cosa, fíjate cómo lo arreglas. La herramienta de análisis dinámico, dado que tiene visibilidad del estado interno y tiene visibilidad del código, le va a poder decir al programador, la línea que tiene problema es esta. La cantidad de trabajo que ahorra, la mitad del debugging es detectar en dónde está el problema. Bueno, después hay que arreglarlo, lógicamente. Y esta herramienta, tanto la de análisis dinámico como la de análisis estático, cuando detectan un problema, además, lo que deberían decirle es cómo se resuelve. Es decir, eso es básicamente documentación. Es mostrarle por qué es una vulnerabilidad lo que el escáner está detectando y le tiene que dar pautas al programador de cómo debería resolver la vulnerabilidad detectada. Después está en el programador utilizarlas para eliminar la vulnerabilidad. Y bueno, otro punto también importante es la integración
del análisis estático y dinámico, de forma tal que pueda correlacionar y saber detectar si cuando hice el análisis estático de una cierta vulnerabilidad, es esta misma vulnerabilidad que estoy viendo de vuelta cuando hago el análisis dinámico. Esto es algo que puede ocurrir y no necesariamente es un error. Resolver una cierta vulnerabilidad puede implicar una cantidad de trabajo que, por ejemplo, por temas de mi competencia, no puedo esperar a tenerlo resuelto para salir a internet con mi nueva versión de la aplicación. Entonces decido correr el riesgo, pero bueno, por lo menos yo estoy tomando una decisión documentada y sé lo que estoy haciendo. La cantidad de trabajo puede ser demasiada, el nivel de criticidad de la vulnerabilidad detectada puede ser muy bajo, entonces como tiene poca prioridad, bueno, por ahora lo puedo dejar y ya lo voy a ir resolviendo. Pero la idea de poder hacer un seguimiento de que esta vulnerabilidad que vi en el análisis estático es esta misma vulnerabilidad que estoy viendo en el análisis dinámico, es una característica importante. Porque por supuesto también me ayuda a darme cuenta cuando efectivamente sí fue un error y se me pasó y llegó a el sitio, iba a llegar en realidad al sitio productivo, un error de codificación. La idea es que no solamente estas dos herramientas sean capaces de hacer el seguimiento de una vulnerabilidad, sino que tengan un nivel de integración que me permita, por ejemplo, clasificar y priorizar las vulnerabilidades, como les decía recién, que sea una herramienta que me permita a, digamos, un auditor, un oficial de seguridad, depende un poco de repente de la organización la organización interna de la compañía, depende de quién va a tener cada responsabilidad. Pero bueno, la idea es que cuando se detecta una cierta vulnerabilidad, dé la posibilidad de esta vulnerabilidad asignársela a un cierto programador que por algún motivo conviene, porque fue el que lo hizo, porque es el especialista en tal cosa, etc. Y la idea es que los programadores puedan entrar a una interfase donde vean todos los pendientes que tienen para resolver. De esta forma me permite capitalizar el conocimiento en seguridad si concentro la corrección de ciertos problemas de seguridad en cierta gente que yo sé que está especializada en eso. Cuando tengo un grupo grande, este tipo de estrategias me ahorra tiempo. Y automatizar la comunicación. No es cuestión de mandarle un mail con el pedazo de código que está mal y avisarle, sino que bueno, tengo un entorno donde todo el mundo trabaja y donde se ven las vulnerabilidades detectadas, cada uno va a ver las que tiene asignadas. Después temas de gobierno y de conformidad, o sea, compliance, que es lo que nos interesa, o sea, sin pensar tanto en seguridad, nos interesa seguro también desde el punto de vista normativo. Poder establecer políticas, poder asegurar que esas políticas se cumplen, tener métricas, hacer seguimiento de esas métricas, generar reportes. Cuando vienen los auditores, poder darles los reportes que demuestren que efectivamente estoy teniendo las cosas bajo control. Lo cual, bueno, es para lo que es auditoría de conformidad con la PCI, en realidad con cualquier norma, es fundamental. Entonces, normalmente el ciclo de desarrollo de software tiene estas características, donde bueno, se analiza, se diseña, se codifica, las distintas unidades se testean, se hace una integración, se hace el test de aceptación y si terminé, bien. Y en general es ahí donde me acuerdo, bueno, vamos a ver si encontramos vulnerabilidades. Como les decía antes, cuanto antes encontremos los errores, más barato va a ser resolverlos.
O en contrapartida, cuanto más tarde los encontremos, más caro es. Además, si yo tengo el ciclo de desarrollo por un lado y el análisis de seguridad por el otro, quien hace el análisis de seguridad y quien trata de corregir los problemas no es quien los codificó. Entonces, no es quien más sabe acerca de lo que funcionalmente el programa quiere hacer, y además la persona que hizo el error lo va a continuar haciendo, porque no sabe que eso es un error, no se enteró. Justamente, al hacerlo de esta forma, al no involucrar a los desarrolladores en el proceso de seguridad, entonces los desarrolladores siguen trabajando de la misma forma. No por mala voluntad ni por negligencia, sino que simplemente es algo que les pasa por el costado y no se enteran. Entonces la idea es modificar la forma en que trabajamos para ir integrando los testeos de seguridad en las distintas etapas del ciclo de vida y no esperar hasta el final, justo antes de llegar a la meta, vamos a hacer el escaneo de seguridad, sino que hacer análisis lo antes posible. Entonces, esto simplifica el problema de analizar la seguridad, reducimos tiempos de resolución de problemas, reducimos por lo tanto los costos de resolución de los problemas. Ya las aplicaciones empiezan a tener la seguridad incorporada, ya salen más seguras desde el principio. Y permite que los desarrolladores se involucren en el proceso de codificación segura. Acuérdense que las herramientas, tanto de análisis estático como dinámico, no solamente tienen que apuntar a cuál es la línea, sino que tienen que explicarle a quien va a resolver el problema, primero de todo, por qué eso es un problema. O sea, hay que justificarle al que le estamos dando un trabajo cuál es la necesidad de hacerlo. Y después hay que explicarle cómo debería resolverse. Porque, lógicamente, el que cometió un error, bueno, lo cometió porque pensó que había que hacerlo así, entonces hay que mostrarle, no se hace así, se hace de esta otra forma. Entonces eso va educando a los desarrolladores y de a poco los desarrolladores van a empezar a cometer menos errores. Entonces, hasta ahora vimos lo que era análisis de código. Vamos a ver brevemente. Seguridad positiva y negativa. Seguridad negativa es de repente lo que hace un antivirus, donde se detecta algo que se sabe que es malicioso, entonces se lo bloquea. En el caso de seguridad positiva, es en realidad lo contrario, donde yo voy a dejar pasar solamente lo que efectivamente sé que no es malicioso. En el caso de seguridad negativa, todo está permitido salvo que esté explícitamente prohibido. En el caso de seguridad positiva, todo está prohibido salvo lo que esté explícitamente permitido. Seguridad positiva es lo que de repente un firewall implementa, donde yo dejo pasar un firewall de red, dejo pasar ciertas conexiones y todo lo demás lo descarto. En el caso, como les decía, de un antivirus, un IPS, IDS, ok, yo conozco ciertas actividades maliciosas, entonces esas las voy a bloquear. El resto no sé, así que las dejo pasar. Lógicamente, mejor nivel de seguridad voy a obtener con un modelo de seguridad positiva. Pero, para implementar seguridad positiva a nivel de la aplicación, mi firewall de aplicación tiene que conocerla a esta aplicación en cuestión. Es decir, tiene que saber qué URLs tiene, qué tipo de documentos, qué campos tiene, qué características tienen los distintos campos de los distintos formularios HTML. Una dirección de mail tiene que saber que, o sea, el campo de dirección de mail tiene que saber que tiene que tener el aspecto de un correo electrónico, etcétera, etcétera. Si yo logro eso, lógicamente, cuando por ejemplo alguien
en el campo correo electrónico trate de hacer una inyección de código, mi firewall de aplicación lo va a parar, porque se da cuenta que no tiene la forma de una dirección de correo electrónico. La contrapartida es que mantener todo esto es un proyecto en sí mismo, porque le tengo que enseñar a mi firewall de aplicación cuáles son las características de la aplicación que está protegiendo, que en general no va a ser una sola. La idea del modelo de firewall de aplicación es que en realidad implementa tanto seguridad positiva como negativa. Es decir, me va a actuar como algo del estilo antivirus o IPS, es decir, todo lo que sabe que efectivamente es malicioso me lo va a bloquear, y además yo le puedo decir las características de la aplicación de forma tal que la sepa proteger y sepa darse cuenta cuando algo de lo que están intentando hacer desde afuera no se corresponde con lo que la aplicación espera. Entonces a la aplicación no le llega el comportamiento anómalo, sea un ataque, sea un bug del navegador o lo que fuera. La idea también es que, dado que muchas veces yo voy a tener un firewall de aplicación, o en todo caso un clúster de firewalls, por temas de tolerancia a fallas, protegiendo varias aplicaciones, entonces lo que voy a querer es que cada aplicación tenga su propia política. Primero porque cada aplicación tiene su propio aspecto, y además porque los niveles de seguridad que yo voy a querer forzar para cada aplicación pueden ser diferentes, según la criticidad de la aplicación. De hecho, una misma aplicación, en distintas partes, puedo yo asignarle distintos niveles de criticidad. Por ejemplo, en una aplicación de banca electrónica, la parte de la aplicación donde, por ejemplo, puedo darle mensajes al banco, bueno, no parece algo de gran criticidad. Hay que protegerlo, pero no estamos tan mal. La parte donde hago transferencia entre cuentas, lógicamente esa me interesa darle el mayor nivel de protección posible. Entonces, algo que de repente es válido es implementar seguridad negativa absolutamente para todo, pero la seguridad positiva la voy a poner nada más que para la transferencia de dinero entre cuentas. Para los mensajes al banco no hago seguridad positiva. Es una alternativa. ¿Por qué hacemos este tipo de alternativas? Por el trabajo que da. Porque mantener al día la aplicación, el firewall de aplicación, y que vaya primero a hacer el setup inicial para que cuando implemento el firewall de aplicación, la aplicación que está detrás siga funcionando normalmente, porque para que el firewall no me empiece a bloquear tráfico válido. Y después, una vez que logré eso, la aplicación lógicamente va cambiando y el firewall de aplicación tiene que ir adaptándose a los cambios de la aplicación. Si no, yo de repente publico una nueva función y esa nueva función no está visible desde afuera porque el firewall de aplicación no la conoce. Entonces cuando me pongan la URL correspondiente, me va a decir no. Una gran ventaja que tiene el firewall de aplicación es que no depende del lenguaje de programación en el que yo programé y no depende de la arquitectura interna de mi aplicación. Acá detrás de un firewall de aplicación puedo tener Assembler, COBOL, lo que quieran. No debe haber muchos sitios en COBOL, es cierto. Pero la idea es que no me preocupa en qué lenguaje desarrollé la aplicación. Me vuelvo totalmente independiente. Y bueno, como les decía, también en este caso, bueno, me satisface el requerimiento 6.6, que era lo que veíamos en su momento, y mejora el resultado de los testeos de los penetration test. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas de cada herramienta? El análisis estático, la principal fortaleza es que me detecta los problemas temprano. Y en realidad está yendo a la raíz del problema. La raíz, o sea, la madre de todos nuestros problemas es el programador equivocándose. Si los programadores hicieran código absolutamente libres de problemas de seguridad,
al menos yo estaría en un problema serio. Afortunadamente no es el caso. Porque justamente de lo que se aprovechan es de las distintas falencias, las distintas debilidades, que hasta pueden ser debilidades de configuración de un web server, que deja ver archivos que no debería dejar ver como un archivo de configuración. Puede ser problemas de arquitectura de una aplicación. Y todo esto hace que las aplicaciones sean inseguras. La idea de hacer análisis estático es que me permite detectar rápido, o sea, rápido desde el punto de vista de temprano en el ciclo de desarrollo, y además me va a permitir que los desarrolladores vayan cambiando la forma en que trabajan. Me permite ir educándolos. Y eso es un gran valor. El análisis dinámico es una herramienta complementaria, porque recuerden que va a haber vulnerabilidades que no es posible ver en forma estática. Entonces el análisis dinámico también lo necesita. Y otro tema importante es la detección de todos los puntos de entrada. Porque alguien puede haber programado un backdoor en forma segura, de forma tal que el análisis estático no ve nada, no tiene nada que opinar el análisis estático. Pero el análisis dinámico me muestra todos los puntos de entrada y un auditor puede detectar este punto de entrada no estaba previsto. Y después, bueno, lo que es un firewall de aplicación implementando seguridad positiva más negativa, básicamente me protege contra vulnerabilidades 0 day, contra ataques que puedan ser específicos de mi aplicación. Algo muy importante es que es independiente del lenguaje de aplicación, del lenguaje con el que se desarrolla mi aplicación. Y también el tema de escalabilidad, porque si yo tuviera un firewall de aplicación que corriera junto con la aplicación en el mismo servidor, yo necesitaría una instancia de firewall de aplicación por cada uno de mis servidores, que en general suelen ser varios. Un firewall de aplicación puesto en la red me escala mucho mejor porque independientemente de todas las aplicaciones, todos los servidores que yo pueda tener detrás, tengo un único punto desde donde los controlo. Y desde el punto de vista del costo de la tecnología, eso me va a interesar. Entonces, como para ir resumiendo, estas tecnologías nos permiten cumplir directamente con la 6.6, es decir, implemento una de estas herramientas, listo, el requisito 6.6 está dentro. Además, utilizando estas herramientas, puedo satisfacer otros requerimientos, por ejemplo, algo que no mencioné. ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan, perdón. La 3.2 que les mostré al principio, que decía que no tengo que almacenar datos de los usuarios. La herramienta tiene que permitirme que yo establezca mis propias reglas. Además de las reglas predefinidas, por ejemplo las de OWASP, para detectar vulnerabilidades OWASP, yo puedo armar reglas que me permitan detectar cuando estoy almacenando el código de seguridad de una tarjeta. Si yo hago esa regla, después de escanear no detecto nada, entonces me puedo quedar tranquilo que estoy cumpliendo con el requisito 3.2 y se lo puedo mostrar al auditor. Es decir, no solamente estoy más seguro, sino que además es más fácil demostrar compliance. Después, bueno, temas de gobierno, de governance, que me permite tener métricas, ver cómo van evolucionando los riesgos a lo largo del ciclo de desarrollo y a lo largo del tiempo, para poder ver si efectivamente la iniciativa de utilizar estas herramientas está resultando efectiva. Y, como les decía recién, el poder generar estos reportes me facilitan la tarea de pasar exitosamente una auditoría de PCI DSS. Y más allá de lo que es auditoría, es importante tener en cuenta que el enfoque tradicional con el perímetro de seguridad es insuficiente.
Las aplicaciones son el camino de menor resistencia y es en las aplicaciones en donde hay que poner más trabajo hoy. La solución de raíz, evitar que las aplicaciones salgan con problemas de seguridad. Es decir, modificar mi proceso de desarrollo para incorporarle la seguridad desde el principio. Es decir, tener un ciclo de desarrollo de software seguro. Cuando codifico, análisis estático, en la etapa de Quality Assurance, análisis dinámico. En producción, lo mejor es firewall de aplicación delante que implemente seguridad positiva y negativa. Y un elemento crítico es el tema de la capacitación para los programadores. Y algo que, sobre todo los que hablamos en términos de tecnología, muchas veces solemos soslayar, es el tema del análisis de riesgo. Lo que estamos haciendo es tratar de tener nuestros riesgos de negocio bajo control y a niveles adecuados para nuestra organización. Si no es eso lo que estamos haciendo, estamos malgastando el dinero. Entonces lo primero que hay que hacer es un análisis de riesgo para ver en dónde tenemos más riesgo y dónde tenemos que poner mayor cantidad de recursos. Dinero, horas hombre, lo que se necesite. Entonces, en realidad, al menos en términos conceptuales, todo esto debería empezar por un análisis de riesgo bien hecho. Si en realidad nos interesa pasar por la PCI nada más, ok, análisis estático. Bueno, hasta aquí la presentación. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ejemplos de las herramientas que mencionas tienes? A ver, nosotros comercializamos este tipo de tecnología. Se supone que, digamos, en este ámbito estamos hablando más en términos un poco más académicos, si se quiere. Lo invito a acercarse a nuestro... ¿Una consulta? Sí. Cuando hablan de que la herramienta son capaces de identificar código malicioso, vulnerabilidades, ¿esta herramienta también permiten algunas identificar falencias de programación orientadas a la calidad también? De alguna forma, identificar estos productos es mucho más fácil si se habla de un contexto... A ver, no está orientado a eso, pero una herramienta que me permita armar reglas, entonces, a ver, si yo tengo un cierto estándar para nombrar funciones, para nombrar variables, por poner un ejemplo sencillo, es fácil, o debería ser fácil en una herramienta de estas características, hacer una regla que me lo verifique. Entonces, eso, en realidad el nombre de una función no hace a la seguridad, sino a la calidad. Entonces ahí estaría yendo en ese sentido. ¿Okay? Pero, en general, este tipo de herramientas, como está orientado a la seguridad, las reglas que yo voy a poder armar van a estar orientadas a detectar problemas de seguridad. Pero si yo puedo mis requerimientos de forma de codificar, escribirlos en la forma de una regla que la herramienta entienda, entonces sí, la herramienta también verifica que esa regla se cumple. Entonces, en realidad sí lo puede ayudar también a lo que es calidad. En la práctica, cuando se hace la implementación del firewall aplicativo, te ha tocado tener que segregar, por ejemplo, un conjunto de aplicaciones para dejar otras que están mucho más pobremente desarrolladas y que, por ejemplo, no son tan críticas, dejarlas por fuera. A ver, cuando estamos implementando firewall la aplicación, una cosa es dejarlas afuera y otra cosa es ponerle solo seguridad negativa. Depende de las características de la aplicación, pero en general lo que yo voy a siempre tratar de hacer es ponerle seguridad negativa a todo. ¿Por qué? Porque la seguridad negativa en general no es tan disruptiva. Detecta cosas que yo sé que son maliciosas, entonces bueno, puedo tener falsos positivos y demás,
la tarea de en un firewall de aplicación implementar seguridad negativa es básicamente igual a la implementación de un IPS. Correcto. El tema después está en la implementación de la seguridad positiva. Implementar seguridad positiva es bastante trabajo. De hecho, la herramienta con la que uno trabaje, o sea, el firewall de aplicación con el que uno trabaje, debería tener facilidades de forma tal de analizar el tráfico e ir él solo dándose cuenta de qué características tiene la aplicación, poder escanear la aplicación para detectar cuáles son todos los puntos de acceso, cuáles son todos los documentos y demás, etc. De forma tal que me dé una base para empezar a trabajar. Pero igual, la cantidad de trabajo que implica no es despreciable, entonces en general la mejor forma de usar esas horas es dedicárselas a las partes que sean más críticas. Por ejemplo, en el caso que les decía, mensajes al banco no me voy a preocupar, transferencia de dinero entre cuentas sí. Y además, en realidad esto es algo que no mencioné, pero de la misma forma que acá mencionaba estos security tests por el escaneo estático dinámico, cuando yo voy a implementar firewall aplicación, en realidad tengo que hacer lo mismo. Si yo, supongamos que logré poner a andar, supongamos, es un ejercicio teórico, que durante un par de meses se congela la aplicación. No se ríe. Entonces, yo tengo un par de meses para implementar mi política de seguridad. Listo, a partir de ahí empiezan a haber modificaciones. Las modificaciones van a ir siguiendo este ciclo. Bueno, la idea es que cuando yo testeo y hago el Quality Assurance, tengo que además tener un firewall de aplicación para Quality Assurance, de forma tal que yo pueda ir modificando o pueda poner en modo aprendizaje a mi firewall de aplicación para que se entere cuáles son las novedades. Y esa política que ya conoce las novedades, cuando publico las novedades, publico la política que las conoce. Necesito meterme en el ciclo de desarrollo, aún en caso de que no haga escaneo de código, sino solo firewall de aplicación. Pero si no hago eso, cuando salgo con un módulo nuevo, no lo voy a poder ver porque el firewall de aplicación no lo conoce. ¿Okay? Por supuesto, estoy hablando de un módulo nuevo que esté en la parte con seguridad positiva. Si yo tengo una aplicación más o menos grande, con una serie de módulos, y solamente una parte relativamente pequeña necesita seguridad positiva, entonces bueno, no es tanto el trabajo, de vuelta, es el mismo trabajo que implementar un IPS. ¿Sí? Sergio, para no alargar un poquito más, ya está el almuerzo, te damos las gracias con un aplauso. Bueno.